para poder tomar medidas preventivas y estar preparados a cualquier emergencia que nos pueda pasar en nuestro entorno, ¿no? A continuación, le doy el pase al doctor Percy Morón para que pueda acceder con su charla. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Ángel Salazar Vizcoya. Agradecerle por la invitación para poder hacer esta disertación y sobre todo poder hacer el efecto multiplicador en cuanto a la comunicación y los mensajes que debemos tener respecto al COVID-19, ¿no? Esta pandemia que todavía la tenemos y la vamos a tener por mucho tiempo en el Perú y en el mundo. Bien, permítanme compartir las diapositivas entonces para poder iniciar esta presentación. Bien, entonces el tema en cual que nos ha traído el día de hoy está relacionado básicamente que podamos brindar información respecto a el COVID-19, las nuevas variantes que están apareciendo en el mundo y también en nuestro país y también en nuestra localidad de Lambayeque, ¿no? Conocer un poco de cómo es esta enfermedad, cómo se comporta, cuáles son sus características, cuáles son los síntomas o signos que podría presentar y cuál es el manejo que se le da desde el ámbito médico, ¿no? Así que lo vamos a hacer un enfoque básicamente de conocimiento para que todos sepamos, ¿no? Desde donde nos encontramos, qué debemos hacer para protegernos, qué debemos hacer para hacer el efecto multiplicador de comunicación e información adecuada, ¿no? Ya que en las redes sociales encontramos mucha infodemia, ¿no? Mucha de ellas información que no es la más adecuada y que no nos permite tomar las acciones de cuidado y autoprotección, tanto personal como familiar, ¿no? Entonces, vamos a mencionar al respecto. Bueno, como ya sabemos, el coronavirus, pues es uno de los virus que no ha aparecido recién, en el año 2020, ¿no es cierto? Es un virus que ya tiene existencia muchísimos años en el mundo, ¿no es cierto? Y es una familia de coronavirus, ¿no? Hay una gran cantidad de coronavirus, dentro de ellos está el COVID-19, el SARS-CoV-2, que le conocemos actualmente los médicos. Los coronavirus son una familia de virus que generalmente causan enfermedades que van desde un simple resfriado hasta enfermedades respiratorias graves, ¿no? Afectan principalmente la vía respiratoria, ¿no? Ese es uno de los principales, digamos, órganos que afecta la vía respiratoria, ¿no? Que va desde un resfrío hasta una enfermedad muy grave, ¿no? Estos coronavirus básicamente no solamente afectan la vía respiratoria, ¿no? Sino también afectan la vía gastrointestinal, ¿no? Y no solamente pueden afectar a los humanos, también afectan a ciertos mamíferos, a ciertas aves, ¿no? Este coronavirus pertenece a la familia de los beta coronavirus, así se llama, ¿no? Existen ya varios coronavirus que se han identificado en los humanos, ¿no? Tenemos una codificación internacional que básicamente es para los mapeos genéticos, sin embargo existen nombres para poder entenderlo todos, ¿no es cierto? Dentro de estos virus humanos, coronavirus humanos que se han identificado, encontramos dos, ¿no? Que ya desde el año 2012, 2013 ya se han venido estudiando, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el MERS-CoV, es el virus que produce el síndrome respiratorio del medio ambiente, es el famoso MERS, ¿no? Y también tenemos el SARS-CoV, que es un beta coronavirus que produce un síndrome respiratorio severo, ¿no? Es una enfermedad respiratoria aguda severa, ¿no? Es el famoso SARS, que ya viene desde el año 2012-2013. Y hoy tenemos una nueva variante, ¿no? Una nueva presencia de este coronavirus, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Que es un beta coronavirus y que produce, ¿no? Este SARS-CoV-2 produce la enfermedad del coronavirus o el COVID-19, que es la que estamos viviendo en este momento, en esta pandemia. Así que es importante resaltarlo porque muchos escuchamos en las redes sociales, ¿no es cierto? Pseudocomunicadores, ¿no? Que dicen, bueno, pues ¿cómo es posible que me quieran colocar una vacuna, ¿no es cierto? Una vacuna que no tiene ni 10 meses de estudios, entonces está en experimentación y yo no me vacuno porque me va a hacer daño, ¿no es cierto? Sin embargo, resalto esto porque como ustedes ven acá, ya el coronavirus existe hace muchos años y desde el año 2012 ya se viene trabajando vacunas o ensayos para el MERS-CoV y para el SARS-CoV, estos dos tipos de virus. Por lo tanto, ya hay trabajos de investigaciones bastante caminado, bastante trajinado, por el cual ha sido mucho más fácil poder en las diferentes entidades del mundo, ¿no? Diferentes ciencias han podido poder llegar a la fabricación de esta vacuna, ¿no? Esta vacuna que tiene el efecto protector que tanto esperamos, ¿no? Entonces, es importante rescatar esto, así que hay un trabajo previo de más de 10, 12 años ya,
identificando las características genéticas de este virus y por lo tanto ya tenemos vacunas que pueden coberturarlas y mitigarlas, ¿no? Entonces hago esa salvedad para conocerlo, ¿no? Entonces, para mejor entendimiento también, la Organización Mundial de la Salud lo clasifica o lo codifica también en letras griegas, ¿no es cierto? Hay el alfa, el beta, el gamma y el delta, que más adelante vamos a ver cuál es la importancia de cada uno y el rol que cumple en cuanto al cuadro clínico que puede presentar en las personas, ¿no? Y cuál de ellas debe preocuparnos si es que no estamos vacunados, ¿no? Entonces, como una primera parte vamos a ver qué debemos conocer nosotros sobre esta enfermedad del COVID-19 que es causada por este virus que es el SARS-CoV-2, ¿no? ¿Qué debemos conocer? Y entonces, para enmarcarnos en lo que viene ocurriendo, ¿no es cierto? Sabemos que esta pandemia, este coronavirus, ¿no? COVID-19, empezó básicamente en el mundo el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, ¿no? Donde se hizo la primera notificación de casos y a partir del cual se hicieron los cercos epidemiológicos para frenar su propagación, que no la hemos podido controlar. Ahora se encuentra en todo el mundo, ¿no? Luego tenemos que ingresó a Alemania en enero del 2020, ¿no? Ingresó a África a través de Egipto en febrero de 2020, miren, la rapidez, en menos de 2 meses ya estuvo en el continente europeo, ¿no? Rápidamente se propagó. Luego de ello vamos a ver que el primer caso de América Latina se presentó también en febrero, ¿no? 2 meses después, una propagación muy rápida, ¿no? Y en febrero de 2020 también se presentó el primer caso en España, ¿no? Y en el Perú se presentó el primer caso en el 6 de marzo, ¿no? Desde el cual una semana después, 14 de marzo aproximadamente, nuestro Estado peruano decretó obviamente las medidas de urgencia y emergencia sanitaria por el COVID-19 que las seguimos viviendo hasta nuestros días, ¿no? Y que ya estos casi 22 meses de pandemia pues, nos ha dado muchas lecciones, ¿no? En todos los ámbitos, en los ámbitos laborales, ¿no? Hay más de 10 millones de casos, hay más de 500.000 fallecidos en el mundo en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es el virus? Es el SARS-CoV-2, hemos mencionado. Este virus produce la enfermedad del COVID-19, entonces hay que diferenciar. El virus es el SARS-CoV-2 y la enfermedad se denomina el COVID-19, ¿no? Este virus, ¿qué produce este virus? Este virus produce principalmente un problema respiratorio, produce un síndrome de dificultad respiratoria severa, ¿no? Por eso que aquellas personas que caen enfermas gravemente llegan a la unidad de cuidados intensivos porque necesitan un soporte respiratorio, un soporte ventilatorio para poder vivir, ¿no? A eso conlleva en los casos graves este virus, ¿no? ¿Cómo se transmite? Como ya hemos escuchado probablemente en varias reuniones de trabajo que han tenido, este virus tiene una forma de transmisión a través de la vía respiratoria, ¿no es cierto? A través de las gotitas de saliva que se expelen en el momento de hablar, de estornudar o de toser, ¿no es cierto? Y si hay una persona cercana, ¿no? Y no hemos tenido una barrera de protección, pues obviamente estas gotitas van a caer directamente en la vía respiratoria o la vía digestiva e infectar a las personas que se encuentran cerca, ¿no? Y acá viene la incubación. ¿Qué es la incubación? La incubación es el periodo en el cual una persona puede tener síntomas después que se infectó. Puede ser que hoy día me infecté, pero inmediatamente yo no voy a tener los síntomas. Nos va a pasar un periodo de tiempo que va a depender de nuestro sistema inmunológico, de cómo nuestras defensas nos van a proteger. En este caso se habla de un rango de 5 a 7 días después de la infección. Puedo contagiarme hoy y puede pasar 5 a 7 días y yo no darme cuenta que estoy enfermo todavía, ¿no? Y durante ese periodo de tiempo aparece lo que se llama la transmisibilidad. Es el periodo en el cual nosotros vamos a estar transmitiendo a personas, ¿no? Yo puedo estar en contacto dentro de 3 días con una persona en mi trabajo, pero como no tengo síntomas, pero estoy infectado, pues yo sí ya estoy eliminando los virus a través de la vía respiratoria y voy a estar contagiando, ¿no es cierto? Y ese periodo va desde los 2 días hasta los 14 días, el periodo de contagiosidad o transmisión. Por eso es importante la detección temprana, porque si no lo detectamos tempranamente, pues vamos a seguir contagiando, y eso es lo que ha ocurrido. Por eso es que se sigue propagando esta enfermedad por todos lados, ¿no? Con respecto a la inmunidad no estamos protegidos contra el virus, así que cualquier persona nos va a dar el COVID-19 si estamos en contacto con este virus. Sin embargo, ya desde hace unos meses acá, ya existe inmunidad post-vacunación, ¿no? Las personas que ya han sido vacunadas, pues ya tienen inmunidad. Es decir, que tienen una respuesta inmunológica para poder defenderse con este cuadro. Que si bien es cierto, la vacuna no evita que tengamos la enfermedad, pero sin embargo, minimiza la enfermedad.
Es decir, si antes una persona que no se vacunaba puede llegar a hospitalizarse, cuidados intensivos, pues hoy una persona que se ha vacunado probablemente curse asintomático en una reinfección o en su defecto puede tener un cuadro leve que no necesita hospitalizarse y mucho menos llegar a UCI, ¿no? Por lo tanto, disminuye la mortalidad casi a cero. Entonces, ahí la importancia de por qué nosotros tenemos que vacunarse. Así que en este momento sí hay inmunidad, pero aquellas personas que se han vacunado, post vacunación. Ahora veamos cómo es el mecanismo de contagio. En esta imagen nosotros podemos ver, por ejemplo, en la imagen izquierda, vamos a ver 12 personas de color gris y 3 personas de color rojo, ¿no? Estas personas que se encuentran de color rojo, vamos a colocar lo que son casos positivos de COVID-19. Y como les mencioné, estas personas que son positivos, ¿no? Definitivamente no saben que tienen el COVID, ¿no? No saben, no tienen síntomas, y están interactuando con la sociedad, con la comunidad, en su ámbito laboral, ¿no? O cuando salen a hacer actividades sociales, qué sé yo. Y cuando esto ocurre, ¿no es cierto? Cuando esto ocurre, ¿no? ¿Qué va a pasar a esta persona cuando habla, cuando tose o estornuda? Miren, está expeliendo gotitas de saliva. Esas gotitas de saliva, ¿no? Si estamos en espacios cerrados, por ejemplo, ¿no? Quedan en el aire suspendidas y las personas que se encuentran cerca y no guardan distanciamiento, pues lo van a inhalar. Va a ingresar por la vía respiratoria o por la vía digestiva, ¿no? Además, ¿de qué otra forma puede propagar la enfermedad? Miren, hay objetos inanimados, ¿no? Puede haber un teléfono, un televisor, ¿no es cierto? Un celular, y estamos manipulando esos objetos, ¿no? Al manipular esos objetos, obviamente ya está contagiado con el virus, ya tiene impregnado el virus, ¿no? Que obviamente al tocarse la cara, al tocarse los ojos, la nariz o la boca, definitivamente pues vamos a llevar el virus hacia nuestro cuerpo y por lo tanto vamos a hacer la infección. Ese es el proceso a través del cual se produce la infección. De allí la importancia de poder utilizar mecanismos de barrera respiratoria, ¿no es cierto? De ahí la importancia de utilizar los respiradores o las mascarillas que nos permita evitar que estas partículas o estas aerosoles, así lo vamos a llamar, puedan transportarse, ¿no es cierto? Y poder contagiar a las personas. Así que nos contagiamos de manera directa y nos contagiamos también por los objetos inanimados que llevamos, ¿no? Hoy por hoy utilizamos el celular hasta para irnos al baño, ¿no es cierto? Entonces, es un objeto que debe estar totalmente desinfectado y que normalmente puede ser una vía de infección, o cuando manipulamos dinero, por ejemplo, ¿no? Cuando intercambiamos compra o venta de productos, ¿no? Entonces, principalmente, el contagio se produce por contacto de personas con saliva, hemos dicho, ¿no? O al tocar las superficies contaminadas, como hemos visto en estas imágenes, ¿no? Entonces, como precaución general o medida de bioseguridad, todas las personas debemos evitar las multitudes, ¿no? Y también debemos usar mascarillas para reducir la exposición al riesgo. Esa es la explicación por la cual debemos seguir usando las mascarillas. Hoy en día veo pues que hemos bajado la guardia y la mayor parte de la gente dice, bueno, yo no uso la mascarilla. Pues miren ustedes en esta imagen, ¿no es cierto? Miren esta imagen, cuando nosotros hablamos definitivamente son metros, incluso bastante distancia si estamos en lugares cerrados en los cuales puede viajar estas partículas y inhalarlos y contagiarlos. Así que la importancia de la mascarilla sigue siendo una de las principales medidas de prevención. No debemos bajar esa parte importante, ¿no? Está demostrado científicamente que la principal vía de infección es esa, ¿no? El no usar correctamente la mascarilla, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, la importancia del COVID, ¿no? Tenemos una imagen en la izquierda, una persona en rojo que está infectada y varias personas a su alrededor, y en otra imagen podemos ver hasta 3 personas y personas a su alrededor. Entonces vamos a ver acá que la persona en rojo es la persona infectada, y las personas en negro le vamos a llamar personas susceptibles de enfermar. Susceptibles porque no están vacunadas, no tienen defensas contra el virus, ¿no es cierto? Y acá vamos a hablar del número reproductivo básico. El número reproductivo básico significa pues de que mientras que otras enfermedades, por ejemplo, como el sarampión, la rubiola, ¿no? Yo necesito menos personas para contagiar en el caso del COVID-19, mientras basta una sola persona que esté contagiada en un espacio cerrado para que pueda contagiar a todas las personas. No sé si ustedes vieron la noticia, ¿no? De otro país en la cual pues iniciaron las clases presenciales, ¿no es cierto? Y una profesora estaba enferma y no sabía que estaba enferma. Por lo que les he dicho, ¿no es cierto? El periodo de incubación, ¿no? Estaba en periodo de incubación, pero ya estaba transmitiendo. Entonces, miren, al estar en espacios cerrados y al no usar correctamente, ¿no? Las mascarillas o los protectores, en este caso, definitivamente, pues, se enfermaron casi todos, ¿no es cierto? Se enfermaron todos los estudiantes. Entonces, allí la importancia nuevamente de reconocer de que el COVID-19, el SARS-CoV-2, es un virus que masivamente genera una mayor transmisibilidad. Y ahí vienen nuevamente las variantes del COVID-19. Estas variantes se caracterizan porque son mutaciones genéticas del virus, ¿no? Hay una translocación genética que hace que estas cepas, pues, sean más agresivas, ¿no es cierto? Sean más rápidamente transmisibles hacia otra persona.
fácilmente, si antes yo utilizaba una mascarilla para protegerme y utilizaba el distanciamiento social, ¿no es cierto? Pues ahora con una variante probablemente con las mismas medidas no serán suficientes, porque este virus ha encontrado un mecanismo para escapar a esto y poder fácilmente infectar a otras personas. Entonces, estas nuevas variantes tienen una mayor capacidad de infectar a otras personas. En esta imagen podemos ver entonces de que necesito solamente una persona suficiente para que pueda contagiar. Antes necesitaba más personas en un ambiente para que me puedan contagiar y más horas de tiempo en los espacios. Ahora, pues no, estas variantes han mutado, ¿no? Se han fortalecido y obviamente nos enfrentamos a esta situación, ¿no? Bien, y ahora veamos entonces para poder entender cómo se defiende nuestro cuerpo del COVID-19, ¿no? Hemos encontrado en las redes sociales, ¿no? Hemos probado unas recetas mágicas, ¿no es cierto? Que toma el cloro, que toma la ivermectina, que toma la oxicloroquina, que toma esto. Todo el mundo es recetólogo, ¿no es cierto? Todos dan recomendaciones y todos tienen razón. Sin embargo, pues hay una única verdad, ¿no? La única verdad es que no existe un tratamiento para el COVID-19. Lo que sí existe es que nuestro cuerpo debe estar preparado inmunológicamente para defenderse, es decir, que nuestras defensas estén suficientemente preparadas para poder enfrentarlo. Allí viene la explicación de por qué algunas personas les da el COVID y dicen, he tenido el COVID, sí, pero no sentí nada. No, ni siquiera tos tuve, ni siquiera estornudo, ¿no es cierto? Significa entonces que su sistema inmunológico pues está funcionando bien. Entonces implica de que nosotros debemos trabajar fundamentalmente para tener nuestro sistema inmunológico preparado para poder enfrentar. Obviamente ahora con la vacuna pues nos da una mayor ventaja, ¿no es cierto? Entonces, veamos en qué consiste esto, ¿no? Bueno, ahí está nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, nuestras defensas, nuestras células inmunitarias van a frenar el COVID, van a hacer que sea un cuadro leve, ¿no es cierto? Que no llegue a hospitalización o severo, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, los virus que están por todo lado. Si no nos hemos educado, no tenemos la cultura de prevención y no usamos correctamente los protectores faciales, no usamos correctamente la doble mascarilla, no nos lavamos las manos correctamente, mínimamente a 40 segundos como establecen las normas, pues definitivamente esos virus van a ingresar a nuestro cuerpo y lo vamos a someter a enfrentarse a esto, ¿no? Y va a depender de cómo se encuentre para poder definir si sobrevivimos o no. Y miren, ahí tenemos el virus, ¿no? Este es el virus, ¿no es cierto? El virus una vez que ingresa al cuerpo genera una reacción en cadena, ¿no? Para que de tal forma que el cuerpo deba expulsarlo, ¿no? Reacciona el cuerpo, ¿sabes que yo no te quiero acá, eres un extraño, te voy a expulsar? Y trata de destruir al invasor. Es una batalla que normalmente gana el cuerpo. Nuestras defensas las ganan, por eso muchas personas cursan asintomáticos y no llegan a hospitalización o a UCI, ¿no? Pero ¿dónde está el sistema inmunitario? ¿No? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, qué es el sistema inmunitario, ¿no? Como vemos en esta imagen, es donde hay la concentración de las células que nos defienden. Es como los policías del cuerpo. Son los que están pendientes de cualquier agente extraño que ingresa para defendernos. Pero ¿dónde se encuentran ubicados? Miren, ¿cuáles son los órganos en los cuales están las defensas o se producen las células de defensa? ¿No? Miren, tenemos en las amígdalas, tenemos en los pulmones, ¿no? En los ganglios linfáticos, en la sangre, en los intestinos y en todo el sistema linfático ganglionar y en el vaso y en la médula ósea, ¿no? Son los órganos en los cuales se producen estas células de defensa. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar esos órganos, ¿no es cierto? Con un adecuado estilo de vida, ¿no es cierto? No trasnochándose, viendo la televisión porque estoy en trabajo remoto, me quedo hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no es cierto? Trasnocharse, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a hacer que estos órganos produzcan células de defensa y nos deja expuestos a una infección más agresiva, por ejemplo. Consumir sustancias tóxicas, ¿no? Alcohol, ¿no? Alcohol, tabaco, entre otras sustancias tóxicas, condiciona también a disminuir las defensas, que estos órganos produzcan menos defensas, ¿no? No hacer actividad física, no estimula que esos órganos puedan producir defensas, no tener una alimentación adecuada, también. Entonces, miren la importancia de generar un adecuado estilo de vida, una alimentación saludable y pautas, obviamente, en las actividades como para poder garantizar que estos órganos produzcan las células que van a defendernos. Y miren cómo invade el virus, ¿no? Ahí para explicar el por qué dicen, bueno, pues si yo tomo cloro, bebo enjuagues de eucalipto, no sé de qué cosa, me va a proteger. Miren lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo? Acá vamos a ver el virus, el coronavirus, miren, es un virus que mide 0.07 micras. Es un virus muy pequeño, ¿no? Miren, acá está el virus, está en contacto, la parte inferior, ¿no? Que está como media luna, es una célula humana. Miren, una célula humana. Y en la parte superior está el virus, ¿no? El virus tiene acá lo que se llaman las espículas virales, ¿no? Una proteína viral. Y acá tenemos en la célula una especie de cerradura. Es como una llave y una cerradura, ¿no? Es como que la célula tiene una chapa, ¿no? Y el virus tiene la llave para ingresar.
Ese receptor es un receptor que se encuentra en todas las células del cuerpo, en las células del cerebro, en las células del pulmón, en las células del corazón, en los intestinos, de ahí explica cuántos síntomas presentan las personas. Entonces el virus engaña a la célula, se conecta y abre, ¿no? Se conecta y abre la pared. Cuando se conecta y abre esta cerradura, el virus, miren lo que ingresa, el virus en el centro tiene el material proteínico, la proteína viral, el ARN. Entonces, estas cadenas de virus ingresan a la célula, ingresan directamente a la célula. Y en cuestión de minutos y segundos, miren lo que ocurre, ¿no? Engañan a la célula que esta proteína viral es de la misma célula del cuerpo, y entonces nuestra célula empieza a multiplicarla, ¿no? De una proteína se multiplican a más, ¿no? Si se generan millones de copias. Y miren lo que aparece segundos después, miren, aparecen inmediatamente miles de virus, ¿no? Se convierten en miles de virus dentro de nuestro cuerpo, invadiendo más y más células, ¿no es cierto? Y miren la tasa. Por cada virus que ingresa a nuestro cuerpo, se generan entre 10.000 a 100.000 copias. Así que eso del enjuague bucal, que me pongo el óxido de cloro, imagínense, el virus entra directamente a la célula e inmediatamente se multiplica. No tiene ningún efecto, porque ya se multiplicó, ya ingresó. Eso es lo que ocurre, ¿no? Se producen millones de copias instantáneamente, ¿no? Eso es lo que ocurre en la invasión viral. Bien, ¿quiénes son esas defensas? ¿Cuál es ese ejército que nos defiende a nosotros, ¿no? ¿Cuál es ese sistema de órganos, ¿no es cierto?, que inactivan al virus o que nos va a defender? Acá tenemos al COVID nuevamente acá. Se van a producir 3 batallas en nuestro cuerpo. La primera batalla va a estar dada por unas células de la sangre que se llaman los macrófagos. Esas son las primeras en salir a atacar al virus. Salen a atacarlos, ¿no es cierto? Y si estos macrófagos pueden englobarlos y pueden eliminarlos, pues obviamente se gana la primera batalla. ¿En quiénes se presenta esto? Se presenta en las personas asintomáticas, ¿no? Quiere decir que sus macrófagos están correctamente nutridos, están fortalecidos como para poder eliminar fácilmente al virus, ¿no es cierto? Y ganan la primera batalla, no hay ningún síntoma, en 7, 14 días la persona nuevamente eliminó el virus y ya está en condiciones de reincorporarse a sus actividades laborales o sociales normales, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando los macrófagos no pueden defenderse, aparece una segunda batalla y aparecen otras células que se llaman las inmunoglobulinas y los linfocitos, ¿no es cierto? Estas inmunoglobulinas, ¿no?, se unen a los virus para tratar de destruirlos. Entonces, cuando se produce esta unión, se produce ya una reacción inflamatoria. Ahí es cuando aparecen los síntomas. Aparece la fiebre, aparece el malestar general, el dolor osteomuscular, ¿no? Todos los síntomas que ya conocemos del COVID-19. Entonces, cuando tenemos síntomas, quiere decir que hemos perdido la primera batalla, ya estamos en la segunda batalla. Y va a depender de nuestras inmunoglobulinas, cómo se encuentran como para poder defendernos. Si estas se encuentran suficientemente fortalecidas, vamos a ganar la batalla. Probablemente hagamos un cuadro leve, ¿no? Fiebre, todo, malestar general, dolor abdominal, deposiciones blandas, ¿no es cierto? Un rasgo cutáneo, ¿no? Pérdida del olfato, ¿no? Pérdida del gusto, ¿no? Y probablemente tengamos una mayor afectación respiratoria llegando hasta hospitalización, ¿no? Pero nuestras defensas siguen defendiéndose. Hasta ahí, como ustedes verán, no participa en ningún medicamento, es nuestro mismo cuerpo el que está defendiéndose. El mismo cuerpo se está defendiendo. No necesito utilizar ningún medicamento, que eso es lo que ha ocurrido. Utilizo corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? Bajan las defensas. Y si bajan mis defensas, ¿qué pasa? Se sigue multiplicando el virus haciendo una invasión masiva, ¿no? Ahí hay una importancia de no utilizar corticoides en una etapa temprana, ¿no? Entonces, si perdemos la segunda batalla, pues definitivamente vamos a ingresar a una reacción inflamatoria, ¿no? Vamos a entrar a cuidados intensivos, como lo llamamos nosotros. Hay una coagulación intravascular diseminada en el cuerpo, y obviamente pues va a depender mucho de cuánto resistamos, ¿no? Si ganamos la batalla, pues bien, ¿no? Quedaremos con secuelas, pero si no, obviamente la persona muere. Entonces, así es como nuestras defensas se comportan, en 3 momentos. Y es importante entonces recalcar de que depende mucho de cómo se encuentren estas células en nuestro cuerpo para poder protegerse. Nuevamente reitero, la recomendación es que tengamos un buen estilo de vida, practiquemos actividad física, no nos enfrentamos a actividades estresantes, ¿no? Y también dormir a las horas y evitar sustancias tóxicas. Eso va a garantizar que nuestras defensas puedan defenderse y hacer cuadros leves, ¿no? Eso es importante para los no vacunados, pero los que ya estamos vacunados, ¿qué es lo que hace la vacuna, por ejemplo? Lo que hace la vacuna es que a estas células que tenemos acá, las inmunoglobulinas y los linfocitos, le van a decir, ¿sabe qué? Mira, te van a venir a visitar, ¿no? Es una visita programada, ¿no? Te van a venir a visitar unos virus que se llaman el COVID. Entonces las inmunoglobulinas pues ya los esperan bien armadas, ¿no es cierto? Y cuando entra el COVID, pues inmediatamente no dejan que se multiplique y hacen un cuadro pequeño y automáticamente lo desaparecen. Está preparado. Las vacunas hacen eso, que esta segunda línea de defensa esté ya armada para recibirlos, porque ya saben, ¿no? Ya se enfrentaron a la batalla previa con la vacuna. La vacuna es el mismo virus, pero le han atenuado la parte de las proteínas que generan esta enfermedad. Entonces ya tiene memoria.
ya sabe cómo enfrentarse. De tal manera que cuando ingresa el virus, pues fácilmente se ríen nuestras defensas y caen. Ojo, pero tienen que seguir siendo fortalecidas. Pero soy una persona que consume alcohol, no duermo a las horas, estoy haciendo un desorden social bien grande, ¿cómo serán esas defensas? Estarán bajas. Por lo tanto, estas personas, a pesar de que las vacunas ya tienen defensa, pues no estarán suficientemente armados como para poder protegerse. Ahí la importancia de que, bueno, ya estoy vacunado, no me pasa nada. No, no es cierto. Tienes que seguir utilizando las medidas de protección para que garantices que tus defensas sigan teniendo los niveles suficientes como para poder defenderte, ¿no? Entonces, así es como puedo explicar esto, ¿no? Ahora vemos qué daños causa el COVID-19 a nuestro organismo. ¿Cuáles son daños? ¿A qué órganos ataca, no? Porque todos pensamos que solamente ataca la vía respiratoria. No, el COVID-19 ataca todos los órganos del cuerpo. De allí la importancia de cuando hay personas que previamente tienen enfermedades como la diabetes, la hipertensión, o son personas que tienen digamos, malnutrición o obesidad u otras enfermedades respiratorias, pues tienen un cuadro clínico más severo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya están predispuestos a enfermar más, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, en esta imagen, los desconocidos daños del virus, le llamamos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente pensamos que solamente ataca los pulmones y eso no es cierto, ¿no? Hay evidencia científica de que ataca otros órganos, principalmente como el corazón y el cerebro, ¿no? Sus tres órganos favoritos son pulmones, corazón y cerebro. Y actualmente también las nuevas variantes están afectando la piel y el aparato gastrointestinal y los riñones. En esta imagen, acá voy a ver básicamente un mapeo de dónde, a qué órganos afecta, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Ahí está el mapeo, ¿no? Estamos viendo que está afectando, por ejemplo, al cerebro, ¿no? Afecta a los pulmones y el corazón, afecta la vía digestiva, los riñones, ¿no? Afecta el recto y también afecta la piel, miren. Así que también podemos tener rash o exantemas en la piel. Eso también es indicativo de que efectivamente el virus está en nuestro cuerpo, porque también afecta a la piel, como estamos viendo. Esos son los órganos principales que ataca este virus, ¿no? Ahora veamos, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Si bien es cierto, hasta el momento se desconoce si el virus migra desde la vía respiratoria hacia el cerebro, es que el virus ingresa directamente al cerebro para producir estas lesiones, ¿no? Como veremos acá, acá tenemos las neuronas, el virus se une a la neurona y obviamente va a afectar, ¿no? Va a afectar a toda la masa encefálica, ¿no? Pero ustedes se han preguntado, ¿pero por qué no tengo sabor, no tengo olfato, ¿no? No siento nada, ¿no? Probablemente pues porque han afectado las cortezas cerebrales que tienen que ver básicamente con estos sistemas en el cerebro, ¿no es cierto? Puede haber convulsiones, no puede haber convulsiones, puede haber dolor de cabeza severo, por ejemplo, ¿no? Está relacionado principalmente porque el virus también está afectando directamente el cerebro. Muchos virus, por ejemplo, afectan solamente esta parte importante, ¿no? ¿Y qué signos y síntomas tenemos cuando afecta el cerebro, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a mostrar algunos, ¿no? Acá vamos a mostrar, por ejemplo, que puede producir un edema cerebral, una inflamación cerebral, ¿no? Produce convulsiones, también puede producir, ¿no? Puede producir alteración de la conciencia, déficit cognitivo, no conoce, no sabe dónde se encuentra, ¿no? Se desorienta en tiempo, espacio y persona, pueden tener alucinaciones, también hay pérdida del olfato y del gusto, que es el signo más común que hemos encontrado, ¿no? Pérdida del gusto y del olfato. Esos son signos que indican que también hay una afectación cerebral, ¿no? Otros órganos que afectan el COVID-19, acá podemos ver, por ejemplo, miren, está afectando principalmente, hemos dicho, afecta la vía respiratoria, ¿no? Ahí tenemos en amarillo, por ejemplo, ¿no? Las proteínas virales que han infectado el pulmón. Al afectar el pulmón, básicamente, pues va a generar una inflamación severa, principalmente, ¿no? Y también vamos a ver, pues, que también afecta el corazón, ¿no? Se une al corazón el virus, ¿no? Y acá, ¿qué va a ocurrir? Va a producir, pues, una inflamación del músculo del corazón. Como consecuencia de ello, pues, las arterias del corazón se van a afectar, ¿no? Si eres una persona con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, pues te va a afectar más porque va a hacer que las arterias coronarias, pues, se inestabilicen y las placas de ateroma se desplieguen, incluso puede provocar infartos, ¿no? Va a haber una poca oxigenación también de la sangre y para compensar el corazón va a empezar a latir más rápido, ¿no es cierto? Y eso también conlleva que la persona, pues, se agite más, tenga que tener más necesidad de aire y afectando también nuevamente el proceso inflamatorio respiratorio, ¿no? También afecta a los riñones, habíamos dicho, por ejemplo, ¿no? Afecta a los riñones y generando obviamente una destrucción del tejido, ¿no? Afecta el tejido del riñón y el material tóxico del virus provoca una insuficiencia renal, ¿no? Esto se ha visto principalmente en aquellos pacientes con comorbilidad, por ejemplo, ¿no? Afecta la vía digestiva provocando náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal y en el recto también se está encontrando evidencia científica de que puede generar tumores, ¿no? Hay estudios preliminares que también puede provocar tumores, ¿no? Y el otro órgano que afecta en esta imagen que vamos a ver es la piel, ¿no? Miren, en la piel va a provocar un rash en la piel tipo urticaria, ¿no?
o en su defecto puede presentar pues también un exantema, ¿no? Unas manchas tipo petequiales, ¿no? Así que hay personas que muchas veces solamente presentan este síntoma. Si le sacamos la prueba y identificamos, probablemente tenga el COVID. Y esa persona está caminando normal por la calle, yendo a su trabajo, no sé, sus actividades, y está contagiando, ¿no? Está contagiando. Bien, entonces eso es lo que puedo mostrar al respecto. Ahora, ¿qué signos y síntomas produce el COVID-19? Los signos y síntomas que conoce son los clásicos que ustedes ya conocen, ¿no? Hay periodos, ¿no? Se conoce de que el periodo de vivencia del virus va desde un día 0 de la infección hasta el día 14 de la infección. En los primeros días, ¿no? Del primer día, séptimo día, por ejemplo, o en el primer tercer día, generalmente las personas que están asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Y de 100 personas que se enferman, solamente el 5% de ellas van a hacer síntomas. No es que todos hacen síntomas. El 95% no hace síntomas porque probablemente sus defensas estén bien, están combatiendo al virus. Pero sin embargo hay un 5% que se hace síntomas, es decir, pasa a la segunda línea de batalla. Y de ese 5% que se enferma, pues hay un 2% que puede llegar a morir, ¿no? Que ahí está el grupo de los vulnerables, ¿no? Están los adultos mayores, están las embarazadas, están los diabéticos, los hipertensos y otros enfermos que tienen patologías crónicas o oncológicas, por ejemplo, que están sujetos a inmunosupresión, a baja de defensas. Entonces, inicialmente para el curso asintomático y posteriormente pasan a síntomas leves, tos, dolor de garganta, ¿no? Congestión nasal. Y si pasa la segunda batalla, pues después de los 7 a 10 días va a producirse un cuadro de neumonía, ¿no? Un cuadro de insuficiencia respiratoria, necesidad de aire, necesidad de respirar, y obviamente, pues, si es que no se compensa esas necesidades de oxígeno, va a pasar a cuidados intensivos, ¿no? De la cual va a depender mucho de cómo las defensas sigan batallando, ¿no? Que finalmente termina curado o finalmente, pues, terminamos rezando en el cementerio, ¿no? Así que es la forma como se presenta, es la forma clásica. Sin embargo, como vuelvo a repetir, no todos presentan el cuadro clínico. Es más, ahora con la vacuna, probablemente todos los vacunados no van a llegar a cuadros intensivos, eso está muy claro. En los estudios realizados en Reino Unido, en la India, en Alemania, en este momento, pues hemos encontrado que la mortalidad es cero la mortalidad, ¿no? Entonces la vacuna sí sirve para evitar la mortalidad. Sin embargo, todavía siguen habiendo hospitalizados, siguen habiendo pacientes con síntomas leves después de la vacuna. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mantener ese sistema inmunológico. Bien, seguimos. ¿Qué más debemos conocer sobre este virus, no? Los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hacen que el cuadro sea más severo o que el cuadro nos lleve a hospitalizaciones, ¿no? Ser mayor de 60 años, tener enfermedades como la presión alta o enfermedades cardiovasculares, tener obesidad o diabetes, asma o enfermedades pulmonares, ¿no? Y tener problemas renales, ¿no? Como hemos dicho, también afecta al riñón, insuficiencia renal crónica o estar en tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer están sometidos a esos tratamientos, están obviamente vulnerables a hacer un cuadro más severo de la enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son los signos de alarma que nos deben preocupar si alguien ya tiene el COVID en casa, ¿no? Sensación de falta de aire o dificultad para respirar, la persona se desorienta o está confusa, no conoce dónde se encuentra, no sabe su nombre, pues obviamente es un signo de alarma. Tiene fiebre por más de 2 días, ¿no? Fiebre persistente. Y además, pues empieza a tener dolor en el pecho, ¿no? Aunado a que los labios o las mucosas se les coloca un color azulado, que lo conocemos como cianosis. Entonces, si se presenta eso, pues son signos de alarma, ¿no? Tenemos que acudir necesariamente a una evaluación médica para poder determinar la clasificación del virus, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿En cuadro leve, moderado y severo? ¿Y qué actuación vamos a tener? Los cuadros leves generalmente los manejamos en casa, con cuidados generales, esperando que nuestro cuerpo pueda combatir y ganar esta batalla que normalmente la gana, ¿no? Entonces se clasifica en casos leves, en casos moderados y en casos severos. Muy bien, veamos en los casos leves que se presenta. Obviamente, el caso leve es toda persona que tiene síntomas o no tiene síntomas, pero tiene infección respiratoria, ¿no? ¿Cuál es lo más común? Dolor de garganta, malestar general y congestión nasal, que es en el 25% de los casos. Sin embargo, hay un 75% de casos que ya presenta tos y fiebre, ¿no? La variante común que conocemos del COVID-19 empieza con tos y fiebre. Sin embargo, las nuevas variantes que está teniendo en este momento, por ejemplo, la variable lambda, la variable delta y la variable mu, principalmente la delta, no se inicia el cuadro con tos y fiebre. Inicia con dolor de garganta, incluso con un poco de secreción nasal, que antes no lo tenía, no menciona secreción nasal. Ahora en la variante delta empieza con dolor de garganta, secreción nasal y malestar general. Muy pocas veces se presenta la fiebre y la tos, lo que hace probablemente más difícil el diagnóstico, porque se puede confundir incluso con un resfriado común, ¿no? Que es lo que nos presenta en cambios de clima.
Entonces, esas variantes nos van a ver qué síntomas presentamos en relación a lo que normalmente se empezaba el COVID, ¿no? También vamos a encontrar, pues, lo que hemos mencionado, ¿no? Alteraciones del gusto, del olfato o algunas lesiones en la piel tipo rash, ¿no? Que es lo más común en los casos leves. Eso le llamamos caso leve. Los casos moderados, por ejemplo, son casos en los cuales pues ya hay sensación de falta de aire, ¿no? Necesitan, su presión arterial se descompensa, ¿no? Vamos a encontrar en sus hallazgos radiológicos que ya hay una afectación pulmonar. Entonces esos pacientes se llaman casos moderados y por lo tanto requieren hospitalización, ¿no? Y tenemos otro grupo que son los casos severos, son aquellos pues, en los cuales su saturación se encuentra muy baja, se encuentra por debajo del 90%, es una persona que ha perdido su nivel de conciencia, ¿no? Tiene signos de hambre de aire, que le llamamos, signos de fatiga muscular, ¿no? Y en sus exámenes de laboratorio nos indican pues, que debe estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? A esto lo llamamos los casos severos y deben estar hospitalizados en cuidados críticos, ¿no? Eso es cómo se clasifica, ¿no? Entonces ahora veamos ¿cuáles son las variantes del COVID-19 y qué riesgos existe actualmente de acuerdo a lo que hemos mencionado? Hasta el momento hemos mencionado todo lo que clásicamente existe del COVID-19, pero hay ahora las variantes. Veamos estas variantes, ¿no? Acá tenemos obviamente que actualmente en el mundo existen laboratorios que están haciendo lo que llamamos mapeos de secuenciamiento genético, ¿no? Que van a determinar las variantes en las espículas, ¿no es cierto? En el tipo de llave, ¿no? Como mencionamos, el virus fabrica una llave para ingresar en la cerradura y ingresar fácilmente como en su casa. Entonces este virus al encontrar, ¿no? De que las vacunas pues han cerrado esa llave, por ejemplo, ¿no es cierto? Buscan la forma de ingresar. Entonces han mutado y están creando otras llaves para ingresar. Y están ingresando. Por eso que estamos hablando ahora de una tercera ola. En la India, por ejemplo, en este momento se encuentran en una tercera ola por la variable Delta, al igual que en Israel, por ejemplo, en este momento están en una tercera ola por variable Delta, por variante Delta. ¿Por qué? Porque el virus ha encontrado de la forma de fabricar una llave para poder ingresar nuevamente a la célula, a pesar de que ya tiene un candado con la vacuna. Entonces ahí radica la importancia de conocer cuáles de ellas son las más agresivas, cuáles de ellas son las que debemos conocerlas para saber qué síntomas puede presentar y saber actuar inmediatamente para evitar ingresar a hospitalización o muerte, ¿no? En este caso, de manera general, puedo mencionar pues que como todo virus, el SARS-CoV-2, ¿no? Está constantemente cambiando y produciendo variantes nuevas, ¿no? Todo el tiempo se muta, ¿no? Y puede presentar características distintas a las que ya conocemos, a las que hemos presentado. Por ejemplo, desde junio del 2020, que ya se ha hecho mapeos de secuenciamiento genético, ya se vienen reportando en el mundo diferentes variantes, ¿no? Acá ahorita nomás, ¿no? Ayer o antes de ayer me parece que ya en Lambayeque ya hemos reportado casos de variante MU, por ejemplo, ¿no? Y desde fines de agosto ya estamos reportando casos de variante Delta. Ya tenemos, ya sigue propagándose, ¿no? Sigue propagando. Sin embargo, han estado por Brasil, han estado por la India, han estado por Reino Unido, pues ya llegaron, ¿no? Y así van a seguir viajando en el mundo, ¿no? Veamos entonces cada una de ellas, por ejemplo. Entonces, cuando se hace este tipo de variantes, se han clasificado en 3 grupos de variantes, que lo vamos a ver en este momento para poder entender, ¿no? Bien, acá vamos a mostrar, por ejemplo, ¿no? De que existen mutaciones, ¿no? Las mutaciones, hemos dicho, básicamente, pues, son cambios de secuenciamiento genético que hacen que estos virus, pues, busquen la forma de ingresar nuevamente a la célula para provocar la infección o la enfermedad. Entonces, hay laboratorios e investigaciones epidemiológicas actuales que han determinado que efectivamente, pues, el virus ya ha mutado y existen muchas variantes. Y para mejor entendimiento se viene clasificando. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo especial que está realizando este secuenciamiento y clasificación y lo ha definido en 3 clases de variantes de SARS-CoV, que nuestro país está manejando la misma clasificación, ¿no? Tenemos acá, la primera se van a llamar variantes de interés, ¿no? Variantes de interés. Ese es un grupo de variantes, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a encontrar las variantes de preocupación, que son más agresivas, y tenemos las variantes de alta consecuencia, que gracias a Dios hasta el momento no lo tenemos en América Latina. No tenemos, porque esas son las súper agresivas. Todavía no la tenemos en América Latina, ¿no? Tenemos las variantes de interés y las de preocupación. Entonces ahora veamos cada una de ellas. ¿Quiénes son? Bueno, ese tipo de clasificación obviamente sigue un secuenciamiento de codificación, ¿no? Codificación. Sin embargo, para que la audiencia no científica como la que estamos en este momento pueda entenderlo, entonces, y generar esos debates públicos sobre variantes, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto etiquetarlas, ¿no? Y lo ha etiquetado pues con el alfabeto griego, ¿no? Le ha puesto letras, alfa, beta, gamma, delta, mu, pi, etcétera, ¿no es cierto? Lo ha clasificado así, y a cada una de ellos le vamos a dar una denominación para entenderlas, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de cuáles son esas variantes de interés. Y estas variantes de interés básicamente se caracterizan, ¿por qué?
porque han generado un tipo de marcadores genéticos, en otras palabras, han generado una nueva llave, han buscado la forma de fabricar una nueva llave para poder ingresar a la célula, ¿no es cierto? A pesar de que la persona ya esté vacunada, por ejemplo, han buscado la forma de ingresar a la célula, ¿no? Aunque sea por la ventana, están tratando de ingresar. Eso hace, por ejemplo, entonces, de que la eficacia de la vacuna sea menos reducida. ¿Qué quiere decir? Si yo me vacuné en este momento, ¿no es cierto? Ya me vacuné, estoy vacunado, tengo mis defensas, estoy protegido. Sin embargo, se supone que ya no me debe dar el COVID, ¿no es cierto? Ya no debo infectarme, pero sin embargo, si me expongo, me va a dar, este virus va a ingresar a mi cuerpo de todas maneras. Pero de todas maneras, las vacunas que están garantizando, bueno, ya entraste en mi casa, pero igual te voy a vencer porque estoy preparado, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos actualmente, de que las vacunas sí están demostrando la eficacia para reducirlo, ¿no es cierto? Entran como unos leones y cuando están adentro se convierten en gatitos. La vacuna lo sigue, pero ingresaron, o sea, buscaron la forma de ingresar. Porque lo ideal es que ya no ingrese, ¿no? Estás ahí y ya no tienes que ingresar. Pero estas variantes han buscado la forma de ingresar a las células, a pesar de que están vacunados, ya tienen las memorias, ¿no? Esto que ha ocurrido, que estas variantes generan lo que se llama el aumento de la transmisibilidad o la gravedad de la enfermedad. Es lo que hacen las famosas terceras olas, cuartas olas que van a haber. A pesar que estemos vacunados, va a circular. Imagínense, los no vacunados, pues va a ser multiplicador, se va a multiplicar grandemente. Por eso es que es la obligación de vacunarse para ir convirtiendo en gatitos a estos leones que es el virus, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no es cierto? Ya nos hemos vacunado, que si bien es cierto, es muy poco, pues sin embargo, hemos visto que la tendencia se ha reducido espectacularmente. Cada vez hay menos casos, ¿por qué? Porque lo estamos debilitando al virus. A pesar que siguen, se está debilitando y ya no tienen la misma gravedad de transmisión como lo tenía antes, ¿no es cierto? Igual, estas variantes pueden tener una mayor transmisión, pueden ingresar, pero sin embargo las vacunas están garantizando pues que no lleguemos a una gravedad en la enfermedad. Sin embargo, se podrían asociar a quienes, a los que no están vacunados. A ellos sí les va a hacer mayor gravedad, ¿no? Y veamos acá, por ejemplo, en este detalle, vamos a ver cuáles son sus variantes. Tenemos, por ejemplo, la variante Mu. Esta variante se dice que podría resistirse ante la eficacia de las vacunas, lo que les estoy mencionando, ¿no es cierto? Ha sido causante de bastantes brotes o epidemias esporádicos en más de 39 países de Europa y América del Sur, y tiene en este momento, hoy en día, es el causante de la tercera ola en Colombia y en Ecuador, ¿no? 39% en Colombia y 13% en Ecuador. Son los países de América Latina que tienen más casos de COVID o tercera ola por la variante Mu, por ejemplo. Ya ingresó a nuestro país y también ya ingresó hace unos días acá en Valleca, ¿no? Por ejemplo, para mencionar un caso. Esa es la variante Mu. Y obviamente no se caracteriza porque tenga una mayor agresividad o mayor gravedad, ¿no? Es una variante en las cuales no genera mayor gravedad, pero sin embargo se transmite, pues, ¿no? No debe transmitirse. De ahí la importancia de utilizar correctamente las medidas de bioseguridad. Debo seguir utilizando mis mascarillas, ¿no es cierto? Debo evitar comer en lugares públicos. O sea, no, no pasa nada, llevo a mi familia, llevo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y nos vamos a comer en los restaurantes públicos y todos nos sacamos las mascarillas. Imagínense la carga viral que existe, ¿no es cierto? Y que lo sometemos a nuestro cuerpo a volver a infectarse. Y si somos vulnerables, imagínense que llevemos ahí a alguien que no se vacunó, que no quiso vacunarse. Es muerte segura, definitivamente, ¿no? Es muerte segura porque genera gravedad de la enfermedad. Luego tenemos la variante lambda. La variante lambda, por ejemplo, es la variante que es más abundante en el Perú. En este momento es la que más está circulando. Digamos que todos los casos que se presentan en el Perú, la mayoría son por la variante lambda. Es la que está predominando en nuestro país, ¿no? Es la variante que, bueno, se reportó inicialmente en Sudamérica y sigue acá, ¿no? En el Perú, por ejemplo, sigue predominando sobre todo las variantes, ¿no? Bueno, es una cepa que produce mayor cantidad de contagios y los síntomas comunes asociados a ella, bueno, son leves, ¿no es cierto? Sin embargo, está asociado también a la no vacunación. En los no vacunados estamos encontrando que todavía siguen siendo hospitalizados y también está habiendo mortalidad en los no vacunados. En los vacunados hasta este momento todavía no hemos encontrado mortalidad. Luego tenemos a la variante Kappa, ¿no? Reportada en la India, ¿no es cierto? Es la que más circula en la India, ¿no? Y también tiene un alto grado de contagiosidad y son síntomas comunes como el COVID inicial, el virus original, ¿no? También la tenemos en el Perú circulando en este momento, ¿no? La lambda, la kappa y las tres están circulando, sin embargo, en menor intensidad. Y también tenemos otras variantes como la epsilon, la zeta, teta y lota, ¿no? De estas, las que están en nuestro país como variantes de interés son la variante mu, la variante lambda y la variante kappa, ¿no? La mu, que ya la tenemos en la Valleca también, recientemente introducida, al igual que las que he mencionado, ¿no? Lambda es la que predomina en nuestro país, como las mencioné. Luego tenemos las variantes de preocupación.
¿Cuáles son estas variantes de preocupación? ¿Por qué nos preocupa esta variante? Como su nombre lo dice, básicamente, ¿por qué? Porque neutralizan los anticuerpos generados durante la infección o vacunas previas, es decir, van a reducir la eficacia de la vacuna. Si yo, la eficacia de la vacuna Sinopharm o Pfizer o AstraZeneca estaba por encima del 95%, pues, si bien este virus va a reducir la eficacia a un 60%. En otras palabras, las personas vacunadas también se van a infectar, pues, ¿no? A diferencia de las otras variantes que vacunado no me infecto, pero sí, esta sí hace que baje la eficacia de la vacuna. Entonces, si nos encontramos ante una persona que tiene esta variante, pues fácilmente nos vamos a contagiar nuevamente si es que no uso las medidas de protección correspondientes. Entonces, aumenta la transmisión y también hace que la enfermedad sea más grave, ¿no? Es el causante de mayor hospitalización y muertes en personas no vacunadas. Vuelvo a reiterar, de ahí la importancia de que estemos vacunados, ¿no? Es el responsable de más hospitalizaciones y muertes en no vacunados en este momento, ¿no? ¿Cuáles son esas variantes que debemos conocer? Estas variantes son, por ejemplo, tenemos la variante alfa, ¿no? Esta variante es altamente transmisible, ¿no? Y produce los síntomas ya conocidos, ¿no? Fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, ¿no? Y es la que inicialmente se reportó en Reino Unido, ¿no? De ahí se ha reproducido más. Ahí es donde ha presentado mayor número de casos. La tenemos acá también. Tenemos la variante beta, ¿no? Que se transmite con mucha facilidad y también presenta síntomas comunes. No ha cambiado los síntomas, sigue siendo lo mismo, o sea, no lo puedo diferenciar, sigue siendo igual, ¿no? ¿De dónde mutó esto? En Sudáfrica. Miren, en cada continente han mutado y cada uno tiene una denominación. Esta es la de Sudáfrica, ¿no? Y como conclusión acá que vamos a mencionar también, ¿no? De que tenemos la variante gamma, que ya lo mencioné, ¿no? La variante gamma es la que se contagia rápidamente, ¿no? Debido a que puede escapar parcialmente la inmunidad tanto neutral como la vacuna. Quiere decir que a los vacunados también se van a contagiar con esta variante. O sea, si te has vacunado, también te vas a contagiar. Y esa es la variante que conocemos como la variante brasileña, y que la tenemos muy pegada en el sur de nuestro país, ¿no? En Tacna, en Moquegua, Junín, lo tenemos todavía por ahí en Cusco, lo tenemos en mayor número de casos, por ejemplo. Entonces, de todas las variantes que acabo de mencionar, de las variantes de interés, la que está predominando en el Perú es la variante lambda, ¿no es cierto? Recientemente se ha introducido la variante Mu. Sin embargo, de las que más circulan son las variantes de preocupación. En este caso son la variante alfa, la variante gamma, ¿no? La variante alfa, gamma y delta, ¿no? Veamos ahora la variante delta. Esa es la variante que actualmente está en la televisión, está en las redes sociales y que nos preocupa realmente, ¿no? ¿Cuál es su principal característica? Su principal característica es que también afecta a los vacunados, reduce la eficacia de la vacunación. Por lo tanto, por eso implica que no debemos bajar la guardia. No es que no me debo preocupar. Y también nos preocupa porque no es el cuadro clásico de los síntomas que hemos mencionado, ¿no? La fiebre, la tos, el dolor de garganta, no ha cambiado. Empieza con una congestión nasal, una pequeña rinorrea, ¿no? Puede empezar con un malestar general, ¿no? Y dolor de garganta, y no puedes tener fiebre. Se puede confundir con un resfriado común, o sea, no hay mayor gravedad del caso. Pero sin embargo, tiene una alta transmisibilidad. Como ya les mencioné, estas variantes son responsables de mayor hospitalizaciones y muertes en caso de pacientes no vacunados. Por lo tanto, si es que no nos vacunamos, va a seguir circulando y no vamos a poder frenar esta epidemia, ¿no es cierto? Esta es una variante, pues, que es la responsable de la tercera ola también en la India, ¿no? Que ya también está en nuestro país. Fue más o menos en mayo, junio y julio, ya lo tenemos actualmente acá, y también ya lo tenemos en Lambayeque, ¿no? Sin embargo, no es que sean algunos casos, deben haber más, sino que todavía adolecemos en el Perú de tener un laboratorio, con obviamente, pues, con toda la tecnología como para seguir haciendo los mapeos genéticos y seguir detectando cuántas variantes tenemos en el país. Así que estas son todas las variantes, ¿no? Y en conclusión, debe preocuparnos, ¿por qué? Porque a pesar de estar vacunados, pues obviamente nos va a generar la enfermedad, ¿no? Y para evitar que lleguemos a casos mayores, pues definitivamente tenemos que garantizar, nuevamente repito, estilo de vida adecuado, alimentación adecuada, hábitos adecuados, para garantizar el sistema inmunológico. Sigue siendo nuestra arma poderosa, nuestro sistema inmunológico. La vacuna lo que ha hecho es solamente entrenarlo para poder estar listo para la acción, ¿no? Luego tenemos a las variantes de alta consecuencia, ¿no? Gracias a Dios, como mencioné, todavía no tenemos en nuestra... Estas variantes no respeta a nadie, ¿no? Vacunado o no vacunado, igual. Te vas a UCI, igualito y te mueres, ¿no? Eso nos preocupa muchísimo. No la tenemos todavía, ¿no? Bueno, acá podemos mencionar entonces un cuadro resumen de lo que tenemos en el país, por ejemplo, reportado. Acá tenemos el mapeo, ¿no? De cuántos casos se han mapeado en el Perú de las variantes, ¿no? En este momento hay 3.804 pacientes COVID positivo con nuevas variantes, ¿no? Esto ha sido tamizado en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud de nuestro país, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, ¿no?
La variante lambda, tenemos 2.656 casos, la variante gamma 752, la delta 74 y la alfa 17. Hay que agregar la variante mu. Como vemos, este reporte es del 6 de agosto del 2021, ¿no? El INS todavía no actualiza el último reporte, debe hacerlo en estos días, en la que también va a aparecer ya la variante mu. Miren, vemos. Entonces, ¿quién es la que predomina de todas? El 69.82% es la variable lambda, como lo habíamos mencionado. Seguida de la variante gamma, la delta, y la alfa, ¿no? Principalmente son variantes de preocupación y una variante y dos variantes de interés, que en este caso es la variante alfa y la variante mu, que ya está circulando también en la Lambayeque, ¿no? Este es el cuadro de reporte de las variantes que están circulando. Sin embargo, de todas ellas, ¿quién tiene un nuevo cuadro clínico? Hemos dicho la variante delta, ¿no? La variante delta, hay un nuevo cambio de los síntomas de presentación para poder identificarlas inmediatamente. Bien, acá está la variante delta. Miren, lo que les decía. Miren, en este cuadro estadístico podemos mostrar, ¿no?, las características clínicas de los casos positivos de COVID en el Perú, ¿no? En lo que va de la epidemia en el Perú, como vemos acá, la tos, la fiebre, el malestar general y dolor de garganta son los síntomas más frecuentes, ¿no? En ese orden, son los que más se presentan. Sin embargo, miren, en la variante delta, ¿no?, en la parte izquierda, en la variante delta, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Dolor de cabeza. Dolor de garganta, secreción nasal, que no se reporta para los casos comunes, ¿no es cierto? Y puede haber algunos casos fiebritosos. Entonces, miren, es una forma de presentación distinta. Así que si presentamos dolor de cabeza o dolor de garganta, pues tenemos que sospechar también que puede ser en este caso la variante delta del COVID-19. Entonces, hay una inversión en la forma de cómo se presentan el cuadro clínico o los síntomas en una persona que puede estar infectada, ¿no? Ya que veamos la letalidad, ¿no? Este es un cuadro, este es un estudio de investigación en Reino Unido, por ejemplo, que lo hemos extraído, ¿no? Es evidencia científica, el 3 de junio del 2021, en el cual podemos ver nosotros la letalidad o la mortalidad que provoca las variantes, para poder preocuparnos, ¿no? De todas las variantes, ¿cuál es la que provoca mayor mortalidad? Como vemos acá, por ejemplo, en la parte superior, la variante alfa, ¿no? Por ejemplo, se estudiaron 273.432 casos, ¿no es cierto?, de los cuales murieron 4.172 como consecuencia de la infección por esta variante alfa. Miren, la tasa de mortalidad es 2%, 2%. La variante beta, 1.5%. La variante gamma, 0% de mortalidad. Miren, tiene baja. Y nos ubicamos por acá con la variante kappa, 0%, la variante teta, 0%, y por acá tenemos la variante Z que tiene 1.9%. Y la variante Delta, miren, la variante Delta, la que nos estamos ahorita acá, nos debe preocupar acá. Miren la mortalidad. La mortalidad es 0.2%, es baja. Es baja. Si bien es cierto, se transmite más, pero tiene baja mortalidad. La que nos debe seguir preocupando más, ¿quién es? La alfa, ¿no? La variante alfa, la que está circulando más en nuestro país. Es la que tiene más mortalidad, la que se ha presentado un mayor número de casos de muertes en todo el mundo. Así que es un dato importante a tomar en cuenta, si queremos preocuparnos por las variantes. Y acá tenemos, por ejemplo, el efecto de las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas con las variantes? Este es un estudio también en el cual se ve la eficacia de las vacunas respecto a las nuevas variantes del COVID-19. Como ustedes sabrán, ya les expliqué, las vacunas no impiden que me dé el COVID. Lo que hace es evitar que yo tenga cuadros severos de COVID y evita la mortalidad. Eso hace. Pero sin embargo, las nuevas variantes, como les acabo de mencionar, han fabricado nuevas llaves para ingresar al virus. Por ejemplo, acá vamos a ver que 2 semanas después de la vacunación, con la vacuna Pfizer, por ejemplo, vamos a ver que la variante Delta reduce la eficacia a 88% de la vacunación. Saben que la Pfizer tiene una eficacia que llega entre el 95 y el 98%. Sin embargo, esta variante Delta hace que reduzca a un 88%. Sin embargo, sigue siendo importante, no es mucho, pero sí, ha reducido. De igual manera, esta variante Delta, con respecto a la otra variante, genera una efectividad de hasta 93%, por ejemplo, en relación al alfa. Entonces, la variante Delta hace que baje a 88% y la variante alfa tiene inmunidad 93%. Es decir, que la vacuna Pfizer nos sigue protegiendo bien contra la variante alfa. Sin embargo, ha reducido para la variante Delta, ¿no? Con respecto a la AstraZeneca, ¿no? 2 dosis de vacunación AstraZeneca, miren, ha reducido, ¿no?, hasta en 60% la efectividad de la vacuna con la variante Delta y 66% de la efectividad con la variante alfa. Entonces, miren, acá sí, ¿no? Entonces, la Pfizer sigue siendo mejor con relación a la AstraZeneca, ¿no? Porque hemos visto que la variante Delta, pues, ha bajado considerablemente la eficacia de la vacuna, ¿no? Ahora veamos en los casos hospitalizados, ¿no?
casos de vacunación para hospitalizados. Estamos viendo, por ejemplo, que si la vacuna Pfizer, ¿no? Tiene 96% de vacunación para casos con 2 dosis de pacientes que van a tener la variante Delta. La AstraZeneca, por ejemplo, se mantiene. O sea, quiere decir de que, a ver, ¿cómo lo explico? Quiere decir que si a mí me contagio, yo ya me vacuné con la Pfizer, y me da la variante Delta, pues no voy a hospitalizarme. En otras palabras, o sea, no llego a hospitalización. O sea, me quedo con un cuadro leve. Me garantiza 96% de vacunación. Eso nos quiere decir. Sin embargo, cuando me dice acá, si me vacuno con la Oxford AstraZeneca, ¿no? Reduce la efectividad un 92%. O sea, quiere decir pues que de 100 personas que se vacunaron, probablemente 8 sí puedan llegar a hospitalización, ¿no? Puedan llegar a hospitalización. Pero lo muy importante de esto que podemos mencionar de las vacunas es que todas han disminuido la mortalidad a cero. O sea, nadie se muere hasta el momento. Eso es algo muy importante, ¿no? Ni tampoco están llegando a cuidados intensivos. Están llegando a lo máximo, como vemos, hospitalización con AstraZeneca, y con la Pfizer, por ejemplo, se mantienen, no están llegando a hospitalización, se mantienen con cuadros leves, con esta variante Delta que estamos preguntando en este momento. Muy bien. ¿Y qué sabemos del COVID-19 en Lambayeque, no? Ya hemos visto los cuadros, veamos algunos datos de Lambayeque, que es importante que lo conozcamos, porque acá vivimos, acá convivimos, acá trabajamos, ¿no es cierto? Miren, en lo que va de la región Lambayeque, ¿no es cierto? En la última semana solamente se han presentado 3 casos, ¿no? Hay una tendencia espectacular a reducir. Y eso vamos a agradecerle a quién, a la vacuna. Pues quiere decir que la vacuna sí funciona, ¿no es cierto? La vacuna está debilitando la transmisión, por lo tanto, hay menos casos, ¿no es cierto? Hay 61.000 total de casos en Lambayeque, ¿no? Sin embargo, hay algo que nos debe preocupar. Miren, hemos tenido solamente 5 fallecidos en la última semana. Pero sin embargo, algo que nos debe preocupar, miren, 14.5 de letalidad. ¿Qué significa letalidad? Mortalidad. En todo el Perú ocupamos el segundo lugar o el segundo departamento que más muertes ocurren. ¿Y por qué seguimos teniendo esa tasa? Porque hay un montón de gente que no se ha vacunado todavía. Eso es algo que nos debe preocupar muchísimo. O sea, ¿cómo no me voy a vacunar si estoy viendo que la vacuna me va a evitar la muerte? Y hay mucha gente que no está sensibilizada y no se ha vacunado. Y eso va a generar teniendo mayor mortalidad. Y que la Delta, la Mu, la Kappa, la Lambda sigan circulando. Mientras nos vacunemos, vamos a reducir esto. Ya la vacuna, miren, con lo que tenemos ha reducido espectacularmente la tendencia de casos. Ha reducido la mortalidad, pero sin embargo, en todo el Perú somos los que menos nos vacunamos y por tanto más mortalidad todavía. ¿Y eso por qué nos debe preocupar? Nos debe preocupar porque no tenemos un sistema de salud con capacidad para ayudarnos a resolver el problema. Ya lo hemos vivido, ustedes recordarán, ¿no? No hay camas UCI, no hay camas de hospitalización, gritos desgarradores por todo lado, ¿no? Es un problema social importante. Por lo tanto, si nos vacunamos, vamos a contribuir a que el sistema sanitario tenga respuesta, ¿no? Al menos si yo me enfermo ahorita, pues el hospital tenga una cama UCI o tenga una cama de hospitalización y tenga personal suficiente, medicamentos como para poder darle una adecuada atención y evitar que el paciente pues se complique, ¿no es cierto? Esa es la importancia entonces de conocer esta data. ¿Qué más podemos mostrar acá? Podemos mostrar, miren, las tendencias. Miren las tendencias. Entre marzo, entre el 13 de diciembre, ¿no? Y el 23 de junio, podemos ver que hemos tenido la mayor cantidad de casos en lo que va del año, ¿no? Siendo el pico máximo, ¿no? Desde el 4 de abril al 28 de abril. O sea, que en el mes de abril hemos tenido el pico máximo de casos. Pero si nos vemos el comportamiento, en los últimos meses a septiembre, por ejemplo, miren, al 14 de septiembre solamente hemos tenido 2 casos, ¿no? Se va reduciendo espectacularmente el número de casos, disminuye la tendencia, pero esto, por ejemplo, no significa que debemos bajar la guardia. Acabo de mencionar que Lambayeque tiene el mayor bolsón de personas que no se han vacunado, y eso va a contribuir de que estamos viendo que esa variante Delta no respeta a nadie, ¿no? Se va a meter a la célula igual, y si no estás vacunado, pues vas a tener que hacer uso de la UCI o hospitalización. O en tu defecto, si no tienes un estilo de vida saludable, como ve ahora todo el mundo, sale a fiestas, sale a hacer sus arreglos, imagínense, ¿no? Por más vacunado que estés, pues, ¿qué defensas van a aguantar, no? Igual, vas a hacer un cuadro severo, no queremos que eso ocurra. Así que este cuadro nos debe llamar a la reflexión, que si bien es cierto, nos da un respiro, pero no debemos bajar la guardia. Estas variantes que acabo de mostrar son bastante transmisibles, y en los no vacunados principalmente va a generar altas tasas de mortalidad. Bien, acá tenemos el mapeo, ¿no? El mapeo de letalidad, miren. Solamente Ica nos gana en mayor número de muertos, 14%. Lambayeque en segundo lugar con 14.5%. La mayor tasa de mortalidad y que nos debe preocupar para hacer el efecto multiplicador, hacer el llamado que toda la población nos tengamos que vacunar. Bien, ¿qué medidas de prevención? Para hacer recordar solamente, ¿qué medidas de prevención y control, autocuidado debemos seguir teniendo y no bajar la guardia ante el COVID? Pues las que ya conocemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son?
La principal de ellas es el lavado de manos, ¿no? Hay que lavarnos las manos con agua y jabón con frecuencia, utilizar el alcohol en gel, el alcohol al 70% como desinfectante, ¿no es cierto? Mínimo, ¿cuánto tiempo? 40 segundos, pues mínimo 40 segundos porque nos asegura de alguna forma que pueda tener el efecto desinfectante y eliminar obviamente la proteína viral de las manos. La higiene respiratoria. Higiene respiratoria, pues hay que toser o estornudar, hay que cubrirse la boca, a pesar de que estemos con mascarilla, ¿no es cierto? Utilizar papeles desechables y lavarse constantemente las manos, ¿no es cierto? Utilizar la mascarilla, ¿no? La doble mascarilla, evitar obviamente lugares cerrados, hay que mantener el distanciamiento social, ¿no? Mínimamente 1 metro o 2 metros de distancia, principalmente pues aquellas personas que tosen, ¿no? Yo he visto que van a la cola de los bancos y están con el celular, ¿no? Bla, 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 bla. La mascarilla no es para estar hablando. Si vamos a estar hablando, cuando nosotros hablamos, emitimos vapor de aire, de agua, y eso humedece la mascarilla. Al humedecerse la mascarilla, pues obviamente cualquier partícula ya se puede multiplicar y nos vamos a enfermar. Cuando vamos a las colas, por favor, evitemos estar hablando. Debemos mantener el uso, que es para respirar, no es para hablar, porque lo vamos a humedecer. Y al humedecerse se genera un foco de infección para nosotros. No solamente del COVID, sino para otros tipos de infecciones. ¿Qué más? No tocarse jamás los ojos, la nariz y la boca. No, ¿por qué? Porque ya sabemos que al tocarse los objetos, el celular o cualquier cosa, el lapicero que utilizamos, puede estar allí impregnado con el virus y podemos llevar el virus a nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué otra cosa más? Hay que mantenerse informados, ¿no es cierto? Si bien es cierto, las autoridades sanitarias nos dan información, por ejemplo, la Gerencia Regional de Salud, el Ministerio nos da información sobre las campañas de vacunación, las medidas que debemos seguir tomando, es importante que sigamos a estos medios. Evitemos en todo momento utilizar redes sociales, porque se genera infodemia. Empiezan las personas que están contra la vacuna, empiezan los especuladores, empiezan los que empiezan a maquinar ciertas cosas que desestabilizan a las personas y optan por no vacunarse y el riesgo sigue, ¿no? Y eso implica que no podamos reinsertarnos obviamente normalmente a nuestras actividades cotidianas. Yo quiero volver a trabajar presencial, yo quiero volver a hacer mis actividades, pero el virus sigue circulando. Este es un trabajo, es una responsabilidad de todos, ¿no? Por eso es importante que todos hagamos ese efecto multiplicador para cumplir esto. Mientras más nos comprometamos, más rápido vamos a poder controlar, ¿no? Bueno, si ya tienes el COVID nuevamente, o no te ha dado, debes permanecer en casa. Eso es algo muy claro, porque vuelvo a repetir, no da síntomas pues en la mayoría de personas, y eso no implica que no contagies, estás contagiando. Por lo tanto, si tú ya sabes, si has identificado el tema, pues inmediatamente debes permanecer en casa, debes hacer el aislamiento correspondiente. No debes estar saliendo para evitar propagar el virus. Esa es parte de la responsabilidad ciudadana que debemos tener. Bueno, la fiebre, la tos y dificultad respiratoria son signos que nos deben llamar la atención, pues inmediatamente tenemos que acudir al establecimiento de salud para que nos hagan la prueba, diagnóstico, en su defecto indicarnos qué es lo que debemos hacer para hacer nuestro aislamiento, ¿no? Hasta que esto pase, ¿no? Y por último, la medida más importante. ¿Cuál es la medida más importante? La vacunación, ¿no? Hay que acudir a vacunar, por favor. Hagamos el efecto multiplicador. Tenemos que vacunarnos. Ya lo acabamos de ver en esta presentación. Eso nos va a garantizar que no enfermemos gravemente, que no nos contagiemos nuevamente y que pues evidentemente el virus, tengamos que vencer el virus. En Lambayeque no llegamos ni al 25% de vacunados, señores. Es algo que nos preocupa. Inicialmente era por deficiencias en el sistema, pero actualmente se ha mejorado. Ahora hay poca concurrencia a los centros de vacunación. Y eso no puede ser. Hago llamado a todos ustedes como educadores a hacer el efecto multiplicador de que necesitamos vacunarse, a sus padres de familia, ¿no es cierto? Obviamente el nivel educativo muchas veces no es una barrera, pero tenemos que trabajar mucho en eso. Hay que educar, porque eso es la única forma de que en un momento volvamos a la presencialidad en nuestros trabajos, para insertarnos normalmente en la sociedad y obviamente poder tener una respuesta del sistema sanitario de manera adecuada, ¿no? Bien, a manera de sensibilización les voy a mostrar rápidamente un videito de sus colegas que han venido vacunando, algunos testimonios que están dando sus colegas para que ustedes puedan conocer, ¿no? Y puedan hacer el efecto multiplicador. Voy a compartirlo rápidamente. Un momentito, acá está. Bien atentos, por favor. Vamos a ver algunos testimonios de sus colegas, ¿no? Que ya han sido vacunados y al llamado que están haciendo también para que todos podamos sumarnos a esto, ¿no? A la vacunación.
tranquilo, un poco más tranquilo y contento, esperando también la segunda dosis, ¿no? De repente para poder volver a las clases presenciales. Muy contento y feliz porque de una u otra manera nos permite poder tener la esperanza de volver a las aulas y poder compartir estas experiencias con nuestros alumnos. Muy contento porque al igual que mis familiares mayores, yo también ya me encuentro vacunado, voy a poder ejercer mi profesión de docente de manera óptima, esperando nomás poder ingresar nuevamente a las clases. Invito a todos los docentes también pues, que se comprometan con la educación del Perú, que asistan a su centro de vacunación y así estaremos pues también contribuyendo a la educación, ¿no? Ya vemos que a puertas ya de regresar a las clases presenciales de manera paulatina, poco a poco, así que invito a todos los docentes que se vacunen. Y también invito a todos mis colegas para que vengan a vacunarse, ¿no? en el momento que les corresponde y que no tengan miedo a la vacuna, porque así todos nos vamos a proteger. Todas las vacunas son seguras, sí. Yo me he informado muy bien acerca de esta vacuna Sinopharm, muy buena, por cierto. Para mí es buena, de acuerdo a lo que yo me he informado, por muy buenos medios, ¿no? Que me he informado de esta vacuna. Y sí, pues, es una oportunidad, colegas, para ya de una vez por todas adquirir esta vacuna que todos hemos estado esperando con ansias. Bueno, les animo a venir, ¿no? Hay una fecha más aún, que es el siguiente sábado, a poder venir y a cumplir, ¿no? Con nuestra vacuna que nos corresponde. Bien, entonces estamos cerrando esta parte pues preguntándonos, ¿no? Y tú ya te vacunaste, ¿no? ¿Qué esperas para hacerlo? ¿No? Ese es el llamado que hacemos en este momento, no solamente a los educadores, sino también a toda la población en general, ¿no? Acudamos, por favor, masivamente a vacunarnos, ¿no? Y mientras más vacunados estemos, definitivamente vamos a poder enfrentar esta situación que afecta a todos los peruanos, ¿no? Y bueno, como mensaje final quisiera decirles pues que cuando no nos vacunamos vamos a poner en riesgo a todo el sistema sanitario, tomando en cuenta que nuestro sistema sanitario no es el ideal, ¿no? Tenemos problemas de infraestructura, problemas de falta de recursos humanos, tenemos problemas de falta de camas de hospitalización, de equipamiento suficiente para la unidad de cuidados intensivos, tenemos problemas de oxígeno todavía. Entonces, seamos conscientes como ciudadanos, seamos solidarios con nuestra sociedad. El vacunarnos va a garantizar que no podamos llegar a un área de hospitalización o de UCI, y eso va a permitir de que el sistema sanitario tenga una capacidad de respuesta. Va a permitir también que nuestro sistema sanitario pues ya abra las puertas a quienes están esperando atención. Hay una gran barrera de acceso a los pacientes diabéticos, los hipertensos, los pacientes con cáncer, los pacientes que se monitorizan, necesitan acudir a los hospitales, necesitan ser atendidos. Entonces necesitamos también que la población se sensibilice, se vacune y el sistema sanitario pues ya empiece a reactivarse también para atender todos los problemas. No solamente tenemos COVID, hay muchos problemas de salud por atender y ya necesitamos reactivar el sistema sanitario. Así que les hago llamado a que esto pueda cumplirse, ¿no? Como ya hemos visto, y vuelvo a recalcar, las vacunas son eficaces para disminuir las hospitalizaciones y las muertes, ¿no? Contribuye además digamos, a reducir la saturación que tenemos en el sistema de salud. Cuando no te vacunas, vas a poner en riesgo el sistema y obviamente vas a poner en jaque al sistema sanitario, ¿no? De igual manera, a los trabajadores sanitarios, ¿no? Que todavía he encontrado y con mucha sorpresa, no se quieren vacunar, ¿no? Al no vacunarse se exponen a afrontar cuadros graves de la enfermedad y abandonar puestos claves en la lucha de la pandemia, ¿no? Yo no quiero vacunarme y te enfermas y quién va a atender a los pacientes. Entonces también hay una responsabilidad importante, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho un estudio recientemente, ¿no? En el que mostró, ¿no? Este es un dato importante que lo quiero mostrar, mostró que las personas no vacunadas, ojo, las personas no vacunadas tienen hasta 11 veces más probabilidades de morir y 10 veces más probabilidades de ser hospitalizados en comparación con la población que se ha vacunado. Así que eso debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Para poder solidarizarnos con nosotros mismos y avanzar hacia nuestra protección. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes y agradezco nuevamente la participación y estoy apto para sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Es muy interesante la charla, ¿no? Porque uno cada día no deja de aprender
Pero como dice usted, qué pena que hay tanta gente que aún tiene una idea errónea que piensa que con la vacuna, del lugar que nos andemos, a lo contrario, nos vamos a morir, ¿no? Porque hay gente que aún piensa que, dice que la vacuna está preparada para que de aquí a unos 3, 4 años, si nos vacunamos, esa vacuna nos va a matar, porque así he escuchado cuando en el momento que yo me fui a vacunar. Entonces, mire, es muy importante escucharlo a usted porque, y me gustaría más adelante, no sé si será posible dar otra charla acerca de la importancia de la vacuna, porque hay mucha gente que aún sigue pensando que la vacuna no es importante para poder evitar que nos dé el COVID, sino a lo contrario. Ellos ven de otra forma que la vacuna es como lo llamemos así, es un sentido de muerte, lo llaman ellos, porque si me vacuno, no, yo me voy a morir, porque esa vacuna ya viene pronosticada para que 2, 3 años y como se dice, y nos moramos, pero no es así. Entonces, tratar, como usted dice, ¿no? Y ya que nos dio a conocer de esto, a lo contrario, seguir comunicar a nuestros amigos, a nuestros familiares, que como usted lo dice, ¿no? Que la vacuna es importante y gracias a Dios ya que se ha dado poder vacunarnos y cumplir con nuestras dosis, porque es un factor que, si bien es cierto, como usted dice, nos volvería del COVID, sería una cosa leve y no llegar a mayores, ¿no? Es muy interesante, doctor. Muchas gracias de verdad por su charla y de verdad agradecerle de antemano y ojalá Dios mediante, más adelante, no sé si será necesario conversar con usted para dar una charla sobre las vacunas y poder, poder a conocer más a los docentes y directores para que esto se transmita de una u otra forma, ¿no? Sí, efectivamente, Gracias. ¿no? Yo creo que desde todos los sectores, desde todos los frentes, ¿no es cierto? Tenemos la obligación de poder sumarnos a esto, ¿no? Hacer el llamado a la población. Tenemos esa responsabilidad social como servidores públicos de que si conocemos la problemática, compartirla para sensibilizar y empoderar, ¿no? Ustedes como educadores cumplen un rol importante dentro de la sociedad, ¿no? Tienen bastante comunicación, hacen abogacía, tienen bastante participación y empoderan a las familias en conjunto. Así que transmitamos y repliquemos estos mensajes para que podamos lograr ese objetivo país y empezar a recuperarnos más rápidamente, ¿no? Bueno, en nuestra parte está el compromiso, ¿no? El compromiso está desde todos los frentes sumar esfuerzos necesarios, ¿no? Desde donde nos encontremos y nos toque, para poder contribuir a este reto importante de poder ir mejorando la salud de nuestra población, ¿no? Y obviamente también en la reactivación económica, que es importante para poder garantizar la canasta familiar que tanto aqueja a nuestro país. No sé si el director desea decir unas palabras o una inquietud que tenga, estimado director. Buenas noches, Cristina, doctor Percy Díaz. Realmente ha sido bastante instructiva su charla, nos hace tomar conciencia del escenario en que estamos viviendo y de muchas de las eficacias que han hecho de que incluso la población más joven sea la más resistente a la vacuna, lo cual ha conllevado incluso a que ampliemos la edad etaria de atención. Yo creo de que esta labor la tenemos que hacer más fluida a fin de poder que la población se esclarezca sobre los hechos y sobre los términos. Variedades de vacunas tal vez ha traído un poco de desconfianza, pero los resultados están dándose a la vista. Con más vacunas, menos hospitalizados y menos casos graves. Desde el UGEL Chiclayo, agradecerle por esta disertación y vamos a hacer el efecto multiplicador. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a usted, director, sus palabras. Como vuelvo a decirle, muchas gracias también, estimado doctor, por su charla. Bueno, estuvo muy bonita y gracias por todo. Esperemos volver a encontrarnos en una siguiente charla, Dios mediante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, doctor.